Shalom. Bendecidos sean mis queridos hermanos y amigos en este Shabbat sagrado, porque siempre estas grabaciones las hacemos en Shabbat, bien, lo que llaman viernes de noche, y estamos contentos de ver tantos hermanos acá presentes. Habemos 60 y generalmente vienen más, así que ya pronto vendrán algunos más. Vamos a estar hoy presentando un tema sencillito, queridos hermanos. Son los próximos temas, incluso son temas que algunos de los cuales me han pedido hermanos que presente ciertos temas especiales. Algunos otros son temas que entiendo que hacen falta en la asamblea, que hacen falta entre los hermanos yahwistas en general, ¿verdad? Cualquier asamblea que sea. Y el de hoy es uno de esos, que a pesar de que es un tema sencillo, sumamente básico, elemental, yo diría, hace falta para aquellos hermanos que han perdido quizá ese sentido de urgencia en cuanto a presentar el mensaje que el Padre nos ha encargado, ese sentido de urgencia de comunicar las buenas nuevas eternas al mundo, ¿verdad? A los vecinos. Cuando decimos el mundo, no quiere decir que tenemos que ir a Japón, a China y a Europa. No, el mundo el mundo nuestro, los vecinos. Pues a veces perdemos esa urgencia, ¿verdad? De hacer la misión, cumplir con la misión que el Mesías nos puso, nos dio, de compartir las buenas nuevas. Así que hoy el tema tiene, en cierto modo, que ver con eso. No es exactamente lo que quizás algunos imaginan, es algo más sencillo, y vamos a ver enseguida el documento, y tiene que ver con la administración fiel de la enseñanza. Y he notado que algunos hermanos que no hace mucho empezaron con nosotros a estudiar ya son casi maestros, ¿verdad? Mientras que otros quizás con más tiempo pues no se han dedicado a la enseñanza. Pues espero que este estudio les ayude un poco a lo que están por prepararse. Entonces, déjenme hacer un paso que me faltaba hacer para el mensaje de hoy. Ok, ahora sí volvemos al documento. Y ahí está. Administración fiel de la enseñanza. Administración fiel de la enseñanza. En el primer punto vamos a ver qué nos dijo el discípulo Yahudá, el mal llamado Judas, que debíamos hacer de una manera sincera. Yahudá 1:3 dice: amados, mientras me esforzaba por escribirles acerca de nuestra común salvación, me veo en la necesidad de escribirles para exhortarlos a que combatan eficazmente por la fe que se les entregó una vez a los santos. Aquí está hablando de un combate, pero obviamente no es un combate físico, ¿verdad? No es un combate, digamos, literal contra personas, sino que es un combate por la fe. Es un combate, en cierto modo, contra las malicias, por decirlo de algún modo, espirituales, ¿verdad?, que gobiernan este mundo, contra los poderes espirituales maléficos que gobiernan este mundo, que son los que tienen a gran parte de la humanidad ciega, enseñando errores bárbaros a todos los niveles. No estoy hablando solamente a niveles religiosos, a todos los niveles, en las escuelas públicas, etcétera, enseñando barbaridades, ¿verdad?, en contra de la naturaleza humana, en contra de las leyes divinas del Creador y en contra de incluso de los gustos, de los buenos gustos de las personas. Esas son las enseñanzas que se están tratando de imponer en las escuelas públicas, por lo menos en las escuelas públicas y también en algunas privadas. Ahora, así que es un combate más. Lo que tenemos de frente es un combate espiritual, obviamente, no un combate físico con armas físicas, sino un combate espiritual con armas espirituales, y de eso se trata el tema de hoy. Y eso es algo que se entregó cuando en el siglo I. ¿Cuántas veces? Una vez. Se entregó una vez a los santos esta encomienda, ¿verdad?, este mensaje. ¿Cuáles son los dos tipos de enseñanza que hay? Mateo 7, 28, 29 dice: y cuando Yahoshua terminó estas palabras, las multitudes estaban maravilladas de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Por qué hace esa comparación?
ya mismo decimos, 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a enseñanzas de demonios. Hermanos, en esa época precisamente estamos viviendo hoy más que nunca antes. Primero decía en el verso 29 del pasaje anterior que el Mesías enseñaba como quien tiene autoridad, así como debemos tratar de enseñar nosotros, y no como los escribas. ¿Por qué hace esa comparación? Porque los escribas eran personas religiosas muy, sí, muy religiosos, muy espirituales, pero eran como quien dice mecánicos en la enseñanza. ¿Qué quiero decir con mecánicos? Bueno, que tenían una serie de tradiciones que las rezaban y le volvían a rezarlas. Cuando ellos rezarlas, quiere decir repetirlas, ¿no? Como si estuvieran leyendo, como los católicos rezan sus rezos, ¿verdad? Que es algo que ya está escrito, y ellos lo repiten y lo repiten y lo repiten. Pues así enseñaban y los fariseos en aquellos tiempos, no solamente los fariseos, todos los maestros, ¿verdad? Escribas, los soferim, los soferim en hebreo quiere decir los escribas, los escribientes, que eran los maestros en Israel. Bueno, pues lo que hacían era repetir una sarta de tradiciones y clichés, ¿verdad? Que había en esos tiempos, y esa era su enseñanza. Pero el Mesías, Yahoshua, hablaba diferente, hablaba con autoridad y enseñaba con autoridad. Entonces, el segundo pasaje que leímos, que el Espíritu de Santidad le indicó a Shaul, a Pablo, que en los últimos tiempos, y en qué estamos viviendo ahora si no es en los últimos tiempos, hermanos. Precisamente estamos viviendo los últimos tiempos hace rato, hace tiempo. Dice y predijo que algunos se apartarían de la fe. ¿Habrá sucedido eso en nuestro entorno? Claro que ha sucedido eso. No algunos, muchos se han apartado de la fe original. ¿Cómo y por qué? Prestando atención a espíritus engañosos. Espíritus engañosos. En Revelación habla también de unos 3 espíritus que salen, ¿se acuerdan del estudio de Revelación? 3 espíritus que salían de la boca del dragón. Que salen a enseñar falsedades, inmundicias. Y eso es lo que estamos viviendo ahora, hermanos. Espíritus engañosos y enseñanzas de demonios. Ustedes no hay que especificar, ustedes oyen las noticias, cómo está incluso un movimiento, ¿cómo es que le llaman? Un movimiento relativo a la sexualidad, ¿verdad? Prácticamente en todo el mundo. No solo avanzando sus ideales y sus enseñanzas, sino poniendo o queriendo imponer esas enseñanzas en los gobiernos. Y han tenido éxito. Hay gobiernos ya que los están apoyando en esas enseñanzas en términos de cuestiones sexuales, ¿verdad? Y cambios de sexo y todas esas cosas que ya ustedes saben. Eso está tomando auge, hermanos. Eso está tomando auge y los gobiernos, o por lo menos algunos gobiernos, hasta ahora algunos, están apoyando esos movimientos de corrupción moral. Ahí está, ahí lo decía, prestando atención a espíritus engañosos y enseñanzas de demonios, de Shedim, que como en hebreo, demonio viene del griego daimonion, eso es griego, pero en hebreo se dice Shedim, y Shedim se podría traducir también como potencias. Son potencias maléficas las que están obrando en las mentes de los maestros de este mundo, y de la gente en general, ¿verdad? ¿Cuál es la enseñanza del emisario Shaul? Ahí lo tenemos 1 Timoteo 6:3. Si alguien enseña algo diferente, le enseñaba, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro y a la enseñanza que es conforme a la piedad, delira acerca de controversias y contiendas de palabras, de las cuales vienen envidia, discordia, calumnias, sospechas perversas y necias rencillas entre hombres de mente corrompida y privados de la verdad, que tienen la piedad como fuente de ganancia. Lo que ahí dice la piedad, hoy día se llama la religión. Hay gente que lo llama así, es lo mismo.
¿Y cuántos tienen en este mundo, cuántos predicadores tienen la religión como fuente de ganancias? Hermano, eh, no hace falta detallar eso, ¿verdad? Ustedes saben, pónganse a ver la televisión, la película, la radio y todas partes. Y va a encontrar unos cuantos ejemplos de esa situación. Personas que tienen la religión como fuente de ganancia. Eso es como dame, dame, dame y no dan. Bueno, puede que den algo siempre, sí, pero así se hacen millonarios. Bueno, no estamos aquí para criticar a nadie, allá ellos. Lo que estamos es presentando lo que es la realidad del mundo. Y ahí dice, estaba predicho, estaba profetizado que vendrían individuos así que tendrían la piedad, o sea, la religión como fuente de ganancia. Y eso quizá ustedes mejor que yo lo conocen. Tiene un gran maestro Yahoshua sobre su enseñanza, Yohanan 7:16. Por eso Yahoshua les respondió a los fariseos y a otras personas que estaban allí. Mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. ¿Qué clase de descripción o declaración, hermanos? De nada menos que del Mesías, el rey de Israel. Mi enseñanza no es mía, dice él, sino del que me envió. ¿Y por qué dijo eso el Mesías? En el verso 30, Yohanan 5, dice, yo no puedo hacer nada de mi propia iniciativa. Voy a repetir, porque mucha gente no ha entendido eso todavía. Muchos cristianos incluso no han entendido esto todavía, hermano. Él dice, nada menos que el Mesías, el Salvador, el Hijo del Todopoderoso, dice, yo no puedo hacer nada de mi propia iniciativa. Como oigo a quién, al Padre, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. ¿Y qué fue el que lo envió? ¿Acaso se envió a mí, como erróneamente enseñan algunos? Obviamente no. Pues, hablando aquí, el que me envió, ese otro, no soy yo, a ver, poniéndome yo en su lugar, ¿verdad? Cuando habla, como si él dijera, no soy yo que me envía a mí mismo, el que me envió, y ese es el Padre. Eso es lo que él hacía, eso es lo que el Padre le decía. Cuando él sanaba a los enfermos, ¿quién sanaba a los enfermos? El Padre sanaba a los enfermos a través de él, del Mesías. Claro que el Mesías también se le puede acreditar eso también, ¿verdad? Porque es el instrumento de Yahweh. Él sanaba a los enfermos, pero en realidad, cuando usted analiza la escritura a fondo, el que sanaba era el Padre Yahweh, a través del Espíritu de Santidad que él había puesto dentro de Yahoshua, y eso era lo que sanaba a los enfermos. Menciono eso como un ejemplo nada más. Aquí estamos hablando de enseñanza. Él mismo dijo que su enseñanza no era suya, no era de él, no procedía de él, sino procedía del Padre, que fue el que lo envió. Elemental, hermano, sencillo. ¿A través de qué podemos conocer la enseñanza verdadera? Fíjense la palabra verdadera, claro. No es la enseñanza, no es cualquier enseñanza, la enseñanza verdadera. Segunda Timoteo 3:16-17 dice, toda la escritura se refiere a lo que ahora llaman el Antiguo Testamento, a lo que llaman también los judíos el Tanaj, a lo que se llama las Sagradas Escrituras, que es lo que llaman también el Antiguo Testamento. De eso era que estaba hablando, porque cuando él dijo esto, lo que llaman el Nuevo Testamento no existía todavía. Toda la escritura, claro que después se añadió también los escritos de los apóstoles, entonces está incluida en esto también. Toda la escritura es inspirada divinamente, de arriba, y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Elohim, cuando dice el hombre, incluye la mujer, el ser humano de Elohim, sea maduro, enteramente capacitado para toda buena obra. Ahí está, hermano. ¿Cómo nos hacemos maduros nosotros? ¿Cómo alcanzamos la madurez espiritual e intelectual, verdad? ¿Cómo se alcanza? Ahí está. Por medio de las escrituras, por medio de las sagradas escrituras, porque por esa instrucción es que el ser humano, el hombre, el Ben Adam de Elohim, se hace madura, se hace completamente capacitado para toda buena obra.
He conocido hermanos que entran a la fe y con mucho fervor, mucho aliento y mucho ánimo, ya quieren ser maestros y formar su propio ministerio. Hermano, no es así. Primero hay que ser estudiante para después ser maestro. Primero hay que educarse para después ser educador. ¿Mm? Primero hay que aprender todo lo que hay que aprender de la escritura para entonces enseñar. Eso es sencillo, hermanos. Un principio de la vida, un principio de la vida espiritual también. Y eso se logra a través del estudio profundo y persistente de las Sagradas Escrituras. No es así como por arte de magia que ya lo vamos a saber todo. Todavía no lo sabemos todo, pero si uno sabe más que otros, los que más estudian, más aprenden, ¿sí o no? Los que más estudian, generalmente, más aprenden y más saben. Por lo tanto, los que menos estudian, hermano, esto es un axioma sencillo. Los que menos estudian, menos saben. Así que usted quiere ser maestro y enseñar a otros, pues póngase a estudiar a fondo. No se conforme con escuchar. Escuchar es bueno, escuchar es necesario, pero no es lo único que hay que hacer. Hay que también poner en práctica lo que se aprende y entonces enseñarlo a otras personas. ¿Ok? ¿Qué medio usa el Mashiach para revelar la verdad? Fíjense que les dije desde el principio que este es un tema elemental, pero muchos se han olvidado de esto. Segunda de Pedro 1, 20 y 21 dice, y antes que nada, hay que tener muy en cuenta que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Eso quiere decir, no proviene, o sea, no proviene la profecía de una interpretación privada, porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Eso no es algo que sale del hombre, de los profetas. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Elohim, siendo inspirados por el Espíritu de Santidad. Ahí está. Si no tenemos el Espíritu de Santidad, si no lo apreciamos, la Ruach HaKodesh, como se dice en hebreo, fíjense que dije la, porque la palabra Ruach en hebreo es femenina. Incluso los adjetivos que se le acreditan a estas palabras son femeninos generalmente. La Ruach HaKodesh, que quiere decir la inspiración de santidad. Eso es lo que nos inspira, eso es lo que nos alienta, capacita para enseñar a otros. Y en Hebreos 10:25 también menciona algo que es importante. No dejemos congregarnos como algunos tienen por costumbre, más bien exhortémonos y con mayor razón cuando ven que se acerca el día. Hemos puesto de la palabra día con D mayúscula, porque no se refiere a un día cualquiera, es el día de la venida del Maestro, nuestro Salvador. Y siendo que se acerca, entonces tenemos que, o debemos que, o nos conviene aprender cada vez más y mejor la verdad, o sea, la enseñanza de la Sagrada Escritura, para entonces capacitarnos para enseñar a otros. ¿Cómo nos ayudará la obediencia a la sana enseñanza? Fíjense que vamos rapidito, porque quiero después, como hacemos siempre, dar participación a todos los que quieran aportar otras al tema y también a que se hagan preguntas. En Romanos 6:17 dice, pero gracias a Elohim. Elohim significa el todopoderoso, ¿vale? El poderoso. Porque aunque ustedes eran esclavos del pecado, le habla a los romanos, a los creyentes romanos. Aunque ustedes eran esclavos del pecado, pero se puede aplicar a nosotros en cierto sentido. Han venido a obedecer de corazón a aquella forma de enseñanza a la cual se han dedicado. ¿Se han qué? Dedicado, esa es clave. Y una vez libertados del pecado, se han hecho servidores de la justicia. Hermanos, que quiere el Padre Celestial que eso se cumpla en nosotros. Que esto sea una descripción de nosotros, ¿verdad? ¿Ok? Antes éramos quizás esclavos del pecado, no necesariamente de grandes pecados, que quizás eran pecados pequeños, pero éramos esclavos de pecados pequeños. Quizás en algunas cosas no eran esclavitud, o sea, no eran esclavos en términos de acción, sino también en términos de enseñanzas. En algún tiempo fuimos esclavos de enseñanzas erróneas, enseñanzas paganas, enseñanzas antibíblicas. Ya eso es una esclavitud espiritual, ¿verdad? Y de eso hemos sido libertados también. Y hemos venido a ser servidores de ¿qué? De la justicia. La justicia quiere decir la enseñanza correcta en este caso. ¿Ok?
maestros. Ese es el tema de hoy. Los estudiantes que quieren ser maestros. Está bien, ese es eso. ¿Qué debemos enseñar? Tito 2:1. Pero habla tú lo que está de acuerdo con la sana enseñanza. Ahí está, la sana enseñanza. O sea, que hay enseñanza de todas clases, pero hay una que es la sana enseñanza. Y en la parte 10 dice, se pregunta, ¿debemos reprender todo pecado? Y ten cuidado con eso, pero vamos a ver qué nos dice Pablo, Shaul. En 1 Timoteo 1:9-10. Y conocemos esto, que la ley no se ha puesto para el justo, sino para los rebeldes e insubordinados, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas. Eso quiere decir los que matan a su padre o su madre. Para los homicidas, para los fornicarios, para los homosexuales, para los secuestradores, para los mentirosos, para los perjuros y para cuanto haya contrario a la sana enseñanza. Ahí está la definición de la sana enseñanza. La sana enseñanza es lo que sea contrario a todo eso que leímos ahí. Si lo quiere más claro, hermanos, lo suelo decir, tiene que mandarlo a hacer. ¿Cuál es la sana enseñanza? Lo que sea contrario a eso. Entonces, esa tendencia homosexual, vamos a usar esto de ejemplo, de moda esto. Esas cuestiones son homosexuales, que ahora incluso hay maestros, tendencias en las escuelas que quieren y se empeñan en enseñarle a los niños que ellos pueden ser del sexo que ellos elijan. Que si tú eres un nene, puedes convertirte en una nena, o si eres una nena, puedes convertirte en un nene. Hermano, usted no crea que eso se está dando, no sabe la realidad. Eso se está dando en las escuelas. Bueno, eso es lo que llaman homosexualidad. Sencillo. No es que eso no es una mala palabra. Eso está en el léxico español y de todos los idiomas. Y etcétera. Todo lo que se dice ahí. Dice que todo cuanto haya contrario a la sana enseñanza, eso es lo que se está de moda hoy día. Se aboga por eso, ¿verdad? Por todas esas cosas. Quizás no así abiertamente, ¿verdad? Pero la irreverencia, otra, mira aquí, vamos a sombrearla. La irreverencia se muestra de muchas maneras. Por ejemplo, cada vez que un científico, no tiene que ser científico, un maestro o algún personaje importante, porque esos son los que influyen en la sociedad, dice, yo no creo en Dios. Ellos le llaman Dios a cualquier cosa, ¿verdad? A todo. Y si le preguntan si cree en Dios, que es la pregunta que le hacen a veces los entrevistadores, dicen, no, yo no creo en eso, eso son leyendas, fábulas. Y ya ustedes saben lo que se dice por ahí, ¿verdad? Esos son los irreverentes, no respetan la verdad. Y también irreverentes son los que se burlan de la verdad, se burlan de las enseñanzas y se burlan incluso de los conceptos mismos espirituales que los creyentes compartimos con el mundo, ¿verdad? Entonces, todo eso es contrario a la sana enseñanza. Acabamos de leer todas estas palabras profanos. Eso está de moda ahora también. Ustedes oyen esa música moderna que se llama reggaetón. Yo lo he escuchado un par de veces para saber de qué se trata y me quedo pasmado para de que esos muchachos cantan ahí. Una cosa increíble. Ni me atrevería a repetir ninguna de esas palabras. Que cantan ellos abiertamente al público y la gente los escucha por millones, asisten a esos conciertos por miles y millones y pagan lo que sea por estar allí y se llenan los estadios de personas que van a escuchar a esos cantantes famosos. Son famosos y lo hacen bien y los lo hacen bien, ¿verdad? Pero se caracterizan precisamente por la profanidad, profano en el hablar, ¿no? Diciendo malas palabras, ¿ok? Y todo lo demás que se dice ahí, incluso los mentirosos. ¿Habrá mentirosos entre los cristianos, entre los religiosos de este mundo? Ay, bendito. Esa pregunta sobra. Claro que hay mentirosos en todas partes. Si todos somos seres humanos y entre todos hay unos que otros, no quiere decir que todo el mundo es mentiroso, ¿verdad? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que entre todo el mundo hay muchos mentirosos, incluso entre los pecadores.
Y no quiero poner ejemplos, tampoco quiero ofender a nadie, ¿verdad? Pero ustedes saben, ustedes oyen la radio, ven la televisión, ven los programas religiosos, y muchos se han dado cuenta de las mentiras que se enseñan en la religión tradicional, ¿sí o no? Claro que sí, hermanos. Ok, vamos al punto siguiente. ¿Qué podemos hacer con la sana enseñanza? Tito 1:9 nos dice Pablo, que sepa retener el mensaje fiel conforme a la enseñanza, para que pueda exhortar con sana enseñanza. Fíjense cómo recalca ese término. Y también refutar a los que se oponen. Exhortar con sana enseñanza. Sana enseñanza, ya se ha dicho, es la enseñanza que se apega a las Sagradas Escrituras. La enseñanza que se fundamenta en las Sagradas Escrituras, inspiradas del Todopoderoso, lo que llaman ahora la Biblia, que llaman el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esos son nombres que se inventa la gente, ¿verdad? Los maestros. Eso es simplemente la Mikra en hebreo, la Sagrada Escritura, la palabra del Todopoderoso. Bueno, también hay que prepararse para exhortar a otros con la sana enseñanza y para refutar a los que se oponen. Ahora, quiero hacer una advertencia ahí. Refutar a los que se oponen no quiere decir que yo voy a ir detrás de ellos refutándolos. No. Eso quiere decir que si uno de ellos viene a refutarme a mí, que yo estoy enseñando, ¿verdad?, en un grupo o a una persona, entonces yo lo refuto a él, enseñándole la sana enseñanza, la palabra inspirada, etcétera, etcétera, todo lo que se ha dicho. En ese sentido es lo que yo llamo refutación en defensa propia. ¿Eh? Refutación agresiva es la que usted inicia. ¿Okay? Refutación en defensa propia, esos son términos míos, ¿verdad? Es la que usted hace cuando lo refutan a usted. Cuando lo contradicen, usted se defiende con la Sagrada Escritura, entonces está refutándolo, pero no agresivamente en defensa propia. Es importante entender eso, hermano. Si prestamos atención a la verdadera enseñanza bíblica, ¿qué hará por nosotros? Ahí está, primera Timoteo 4:16. Le dice él a Timoteo, Pablo, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Entonces, hermanos, vale la pena enseñar, vale la pena proclamar la verdad de las Sagradas Escrituras. Por supuesto que vale la pena, de eso depende la salvación de las personas que escuchan y también la nuestra. ¿Okay? Y eso es lo que dice, haciendo esto, o sea, cuidándose uno mismo y persistiendo en la enseñanza, dice que haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Entonces es importante, hermano, sumamente importante el asunto. ¿Ok? Así que es bueno que seamos estudiantes, pero no conviene de que seamos estudiantes toda la vida. Bueno, en un sentido sí, ¿verdad? En el sentido de seguir aprendiendo cada vez, sí. Pero estoy hablando ahora de ser estudiante en el sentido de no progresar. Solamente escuchar y no hablarle a otros, no enseñar. A eso es que me refiero. Que no dejáramos de hacer. Mateo 23:23. Pobres ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque dan el diezmo de la menta y del anís y del comino, pero han desatendido las cosas más importantes de la Torá, que son la justicia, la compasión y la fe. Wow, estas cosas son las que hay que cumplir, aunque sin omitir aquellas, ¿Eh? Está diciendo que no hay que omitir eso de dar el diezmo de la menta, de lo que sea, de lo que uno venda, ¿verdad? Eso lo dio él como un ejemplo, ¿verdad? Hay muchas otras leyes que hay que atender y hay que cumplir, pero lo que dice es que hay que dar mayor énfasis en lo otro, en la justicia, en la compasión y la fe. Y esas son las cosas que hay que cumplir primeramente, sin omitir las otras cosas que también hay que cumplir. ¿Por qué la gente se asombró de la enseñanza de Yahushua? Mírenlo ahí, Mateo 7:28 y 29.
Y cuando Yahushua terminó estas palabras, que las que estaba diciendo en el capítulo 7, las multitudes estaban maravilladas de su enseñanza. ¿Por qué? Porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ya habíamos leído ese pasaje antes, ¿verdad? Y tenemos una notita aquí, el Mashiach en esta palabra, en su pureza prístina, y nadie fue capaz de resistirlo. La gente admira la enseñanza basada en la palabra inspirada y no en las tradiciones de los hombres. Así que cuando le hagan una pregunta a usted, si usted empieza a citar tradiciones, por ejemplo, bueno, mis padres siempre me enseñaron que esto y esto y esto, o en la iglesia tal me enseñaron esto y esto. Entonces usted no está haciendo lo que él nos manda. La gente admira la enseñanza que se basa en la palabra inspirada, en la Sagrada Escritura, en la Biblia, si usted prefiere llamarla así, y no en las tradiciones de los hombres. ¿Acaso hay tradiciones de hombres en las religiones modernas? Sobra la pregunta, ¿verdad? ¿Sí o no? Sobra la pregunta. Hay tradiciones humanas, tradiciones de hombres que no son basadas en la palabra entre las religiones del mundo. Por supuesto que las hay. Por supuesto. Eso es elemental, ¿verdad? Todo el mundo sabe eso. Bueno, no sé si todo el mundo, pero mucha gente sabe eso. ¿Qué predijo Shaul sobre la doctrina en los tiempos finales? Esto es bien importante para nosotros porque estamos viviendo ahora mismo, hermanos, en los tiempos finales. 1 Timoteo 4, 1 al 4. Pero el Espíritu dice claramente, también he repetido esto, en cierto modo, que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe prestando atención a espíritus engañosos y a enseñanzas de demonios. Con hipocresía hablarán mentira teniendo cauterizada la conciencia. Entonces, ¿en qué sentido que muchos o algunos se habrán apartado de la fe? Es prestar atención a espíritus engañosos y a enseñanzas de demonios. Discúlpeme. Prestando atención a espíritus engañosos y a enseñanzas de demonios. Entonces, ¿hay enseñanzas de demonios o no? Ya hemos mencionado algunas, ¿verdad? Esa enseñanza que se le quiere imponer a los niños hoy día por parte de maestros pervertidos, de que el niño o la persona en general puede cambiar de sexo si quiere. Eso no tiene potestad de eso, eso está bien, no hay nada malo en eso. Si es hombre, pues hacerse mujer, hacerse las operaciones necesarias. Ese es tema común hoy día, hermano. Hacerse las operaciones necesarias para de ahí en adelante ser mujer. ¿Cómo se engañan a sí mismos, hermanos? Porque cambiar un hombre en mujer es imposible. Imposible. Hacen una apariencia de cambio, eso sí, una apariencia de cambio. Pero ese hombre sigue siendo hombre, no importa lo que le quiten. O una mujer, no importa lo que le añadan y le quiten, sigue siendo mujer. Pero a ellos les gusta engañarse a sí mismos. Esas son enseñanzas de demonios. Y dice que con hipocresía hablan mentira. ¿Cuál es la mentira en ese caso? En el ejemplo que puse ahora recién. Bueno, eso que estamos diciendo, de que usted tiene derecho de convertirse, si es un hombre, convertirse en mujer. Eso es mentira. Eso no se puede. Eso es imposible. Nadie se puede convertir en mujer. Un hombre en mujer. O una mujer convertirse en hombre. Imposible. Entonces se dejan enseñar, se dejan llevar por la tendencia, la moda, y tratan de hacer eso. Pero les sale mal. Les sale fatal. Si no, fíjense, escuchen hablar a un hombre que, vamos a decir, que se cambió a la mujer, ¿verdad? Con de operaciones y lo que sea. Y siempre hay algo que lo delata. Siempre hay algo que demuestra que ese tipo es un hombre, punto. Por más que se haya cambiado para parecer una mujer, no lo es, no es mujer, no puede parir, ya, sí o no. Y viceversa, ¿verdad? La mujer que quiere hacerse hombre, igual. Eso tienen cauterizada la conciencia por medio de la mentira, porque se han creído la mentira y ahora quieren enseñarla a otros.
Y menciono esos datos porque es como que lo más que está de boga en las noticias, por ejemplo. Se habla mucho de ese tema. Hay muchos otros temas que pudiéramos mencionar, ¿verdad? Pero ese, como eso está de moda, quería recalcar ese detalle, porque es la enseñanza más perniciosa que se puede ver en el siglo XXI. Eso que acabo de mencionar. ¿Ok? Y con esto terminamos la consideración de hoy. Espero que por lo menos hayan escuchado, ¿verdad? Hasta el final, que no se me hayan enojado por algo que yo haya dicho. Si dije algo que ofende a alguien, pues que le pido perdón. No ha sido mi intención ofender a nadie. Mi única intención es educar, enseñar lo que dice la palabra de todo, por eso del creador, del que nos hizo, del fabricante. Si alguien sabe cómo somos nosotros y lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer, ese es el fabricante, el que nos creó. Eso es todo, hermano. Eso es todo lo que yo quiero presentar ante mis amigos que están presentes. Y entonces con esto, hermanos, termino mi tema. Hasta la próxima semana. Shalom.